Desde Proagro tenemos el agrado de saludar a todos los participantes de este evento tan importante y agradecer a Manos Unidas y al gobierno vasco por habernos invitado a participar en el Landa Topaqueta. El ámbito de trabajo de Proagro es el departamento de Chuquisaca, ubicado en el sur de Bolivia, con una población de 600.000 habitantes, cuyo 54% vive en el área rural. Esta población campesina vive en agrupación de pequeñas comunidades. Estas comunidades están generalmente dispersas y tienen una disponibilidad de tierra cultivable que fluctúa entre 1 a 2 hectáreas por familia. Las comunidades campesinas viven en un territorio de topografía montañosa propia de las estribaciones de la cordillera de los Andes. La disponibilidad de tierra cultivable en este escenario es escasa. Las faldas de las colinas montañosas son habilitadas para la actividad agropecuaria y la disponibilidad mayor de agua depende del régimen de lluvias, cada vez más irregular debido al cambio climático. En este contexto montañoso, de poca disponibilidad de tierra y agua, el modelo de cosecha y siembra hidroproductiva permite convertir una desventaja natural en todo lo contrario. Los campesinos dicen, convertimos la derrota en victoria gracias a este modelo. Nuestra vida anterior era bastante crítica, había una sequía tremenda, no contábamos con ningún tipo de riego, no podíamos casi asegurar ningún año nuestra siembra. No tenemos agua, a veces ni siquiera llueve, esperamos la lluvia, en especial para sembrar hortalizas. La agricultura familiar campesina tiene 3 características fundamentales. La primera es que esta agricultura, en casi el 90%, es agricultura sin riego, por lo tanto a secano, que a nivel local se denomina agricultura atemporal. Una segunda característica de la agricultura familiar campesina en nuestras regiones es que tiene muy poco acceso o ningún acceso a tecnología. Finalmente, estas comunidades campesinas y la agricultura familiar está distribuida en zonas muy extensas y con alta dispersión. Bajo estas condiciones de vida y de producción agrícola es que el cambio climático ha dejado efectos, en muchos casos, insalvables. Primero, el periodo de lluvias en las que basaba la agricultura, la familia campesina, se desarrollaba en 5 meses. Normalmente empezaba en el mes de noviembre y concluía entre marzo y abril. Esta situación en los últimos 20 años ya no se da bajo estas condiciones. En resumen, llueve menos de 3 meses y la frecuencia de lluvias es que es absolutamente irregular. No se sabe cuándo empieza el periodo ni cuándo va a terminar. Por lo tanto, las familias campesinas se han visto en la necesidad de arriesgar su siembra en los periodos en los que normalmente antes solían desarrollar su actividad. Y la consecuencia del cambio climático es que, primero, hay una baja producción. Esta baja producción trae como consecuencia la disminución y el poco acceso a los alimentos, por lo tanto, alta desnutrición, fundamentalmente en niños y niñas. Y en muchos de los casos se ha llegado a constatar el abandono de sus familias, de sus tierras, con altos porcentajes de migración dentro del país y fuera del país. Pero no es suficiente juga. Mucho por la cuestión mal randigo choy. Yo hay chinga de un como yo mana alimento suficiente a veces no trigo canco. Mana cacho verduras y chantapis mishkasta mana tarpu kuchukanku nay tiempoqa puro tarpullawan kawsaku kanku sara, trigo, papa chayta halch'aku kanku hasta tarpu tiempo kama mishkasta mana tarpu kuchuy. Bajo estas condiciones de vida es que Proagro, junto a las familias, ha desarrollado un nuevo modelo de gestión que facilite y mejore las condiciones de vida de las familias que habitan el área rural.
hemos desarrollado un modelo de gestión denominado siembra y cosecha hidroproductiva, que en resumen tiene tres elementos fundamentales. Primero, cuidar y proteger las fuentes naturales que abastecen agua a las diferentes comunidades, desarrollando varios programas de protección de estas fuentes con obras de forestación, recubriendo áreas degradadas, protegiendo pequeñas fuentes de agua. Proagro en realidad ha apoyado bastante desde el inicio en la gestión que se ha realizado en forma coordinada para conseguir el proyecto, más que todo del manejo integral de cuencas Capactala, que se está realizando en las 5 comunidades de la subcentralía de Capactala. Instituciones que van interviniendo en esto realmente es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, está apoyando lo que es el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Aparte de eso, el Programa Nacional de Cuencas, la gobernación, el municipio y como contraparte la comunidad con los trabajos que van realizando. Un segundo trabajo es, junto a las familias, desarrollar obras de infraestructura de cosecha del agua, bajo 3 modalidades o bajo 3 sistemas. El primero, que es la construcción de represas de hormigón ciclopio, represas que tienen capacidad de almacenamiento por encima de 70, 80 o 90 mil metros cúbicos, que ubicados en la parte más alta de las comunidades pueden beneficiar a 30 o 40 familias, por lo tanto con una capacidad de riego de 30 o 40 hectáreas. Entonces tenemos el primer modelo de infraestructura, que es la represa de hormigón ciclopio en arco. El segundo modelo de cosecha de agua es la construcción de atajados o lagunas colinarias, obras que son ejecutadas por un equipo pesado, ubicando la obra en la parte alta de los terrenos y que benefician a 5, 6 o 7 familias, porque la capacidad de almacenamiento de estas obras, atajados o lagunas, están en el orden de 3, 4, 5 o 6 mil metros cúbicos de agua. Finalmente, la tercera obra de cosecha de agua es la construcción de tanques ferrocemento. Pequeñas infraestructuras que, aprovechando un ojo de agua cercana a la familia o al terreno, permite funcionar como reservorio y de esta forma llevar el agua hacia las familias. Entonces, el primer componente de la cosecha de agua son las obras de infraestructura. Un segundo componente, cuyo valor es fundamental resaltarlo, es la participación de las familias organizadas en comunidades y comités de gestión. Hay un valor alto de participación comunitaria que de manera frecuente se ha venido revalorizando, porque esto permite primero una participación directa en la obra, el involucramiento y la apropiación del mismo, el conocimiento durante el periodo de trabajo. Lo denominamos la autoconstrucción asistida. Es la participación directa de las familias en todo el proceso constructivo y la gestión y el manejo, con el acompañamiento técnico que el proyecto o la institución en este caso desarrolla, elaborando los diseños, gestionando los materiales externos y facilitando el presupuesto que requiere las obras. Los comunarios deciden poner su contraparte con mano de obra y materiales de construcción hasta finalizar la obra. Ramo ko polsoan sinta tayanta chemanta tractor ta alcaldía coaico chean yanapaico porico primero cae poagro no cata yanapaico volquita cementos romes repios cae apamuni cae hatun obra roacochan cae represa no ca único churai con mano de obra poagro institución no cata yanapaico a la materiales cae represa saya ko no camisa directiva a cargar con 6 personas. Primero, obras de infraestructura. Segundo, la autogestión participativa y asistida de las comunidades. Y el tercer elemento fundamental del modelo es la gestión local del agua.
La gestión del agua, que se traduce en dos componentes principales: el manejo del agua en relación al suelo y la incorporación de la mejora de la semilla para la producción. Como consecuencia, dos aspectos importantes que han permitido incorporarse en la vida campesina. Primero, la diversificación de la producción, que permite superar esta problemática adversa que se tiene en las comunidades rurales, como es la desnutrición, por lo tanto el acceso a los alimentos. Y el segundo componente, que está en relación a incorporar cultivos estratégicos que permitan generar ingresos a partir de mejor precio y una diversificación o incorporación de cultivos estratégicos.